Buenas tardes, mi nombre es Laura Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Karen Pardo. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Díaz y nosotras somos estudiantes de Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy, 30 de septiembre del año 2022, en su noticiero jurídico del fin de semana, hablaremos sobre la democracia participativa y el pluralismo, además de la importancia que tiene sus implicaciones en el Estado colombiano. Así es, Jazz. Entendamos entonces primeramente qué son estos conceptos del tema del día, para poder debatir sobre ellos y más adelante contaremos con una visita de una abogada litigante que nos permitirá esclarecer dicho tema, de la vía práctica jurídica y también el diccionario jurídico que tiene nuestro país. Entonces es importante precisar que el Constituyente de 1991 introdujo en el artículo 3 de la Carta Política un cambio de las profundas implicaciones tanto políticas como constitucionales al establecer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder político. Por tanto, entonces, en el mundo contemporáneo, el poder interno y autónomo de ordenación de los estados generalmente se funda en el principio de la soberanía popular, artículo 1 de la Constitución Política, que le permite al pueblo, en ejercicio del poder constituyente originario, dictar una constitución, mediante la cual organiza un modelo de Estado alrededor de la adopción de una forma de organización, de un sistema de gobierno y de un régimen político. Uli, entonces debemos entender en el contexto colombiano, dado que somos un país democrático, que la democracia es un sistema autofundado, es decir, construido por los hombres para responder a sus necesidades. No se apoya en otra fuerza legitimadora distinta a la propia sociedad y a su lógica y organización, pero la democracia también se despliega en el territorio y cubre aspectos que tienen que ver con la forma en que se asume espacialmente la construcción de la institución colombiana. Entonces ya específicamente el concepto de democracia participativa hace referencia al conjunto de espacios y mecanismos donde ciudadanos y ciudadanas pueden coincidir y decidir sobre asuntos públicos de su incumbencia, más allá de la actividad propia de los representantes. Dicha democracia participativa puede hacerse efectiva a través de mecanismos electorales o deliberativos. Los primeros implican que la ciudadanía acude a las urnas para decidir por opciones de política previamente diseñadas y presentadas de manera dicotómica por las autoridades. Por ejemplo, ¿está o no de acuerdo con la penalización del aborto? Bueno, para finalizar esta introducción, entonces abordaremos por último el concepto de pluralismo, el cual implica la participación de los grupos sociales en la vida democrática. Promueve, valora y respeta la heterogeneidad social, en el que todos los procesos internos de la organización, bajo el respeto de los derechos fundamentales, comprende que toda organización está compuesta por personas con su propia individualidad, creencias, posiciones ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales o de cualquier otra naturaleza. ¿No les parece que el tema del día está muy interesante? Sí, así es, Juli. Nos puso a leer bastante para poder introducir a nuestros televidentes los conceptos y términos relacionados con el tema del día, el cual vamos a mirar en las implicaciones del Estado, con una entrevista a la abogada Melanie Espina, que nos acompaña en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes muchachas, muchas gracias por la invitación, es para mí un placer estar acá. Mi nombre es Melanie Espina Llanos, soy abogada litigante, graduada de la Fundación Universitaria de la Área Andina, tarjeta profesional 385291 del Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, buenas tardes, Melanie. En la tarde de hoy realizaremos una ronda de preguntas respecto al tema que ya anterior mencionamos. Entonces, en su presencia, usted nos dará su punto de vista judicialmente. Entonces, bueno, empezamos con la pregunta. ¿Cuál sería el significado de la soberanía popular? Bueno, digamos que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual se emana el poder público, y el pueblo la puede ejercer directamente o por medio de sus representantes.
Esto no significa, digamos, que el pueblo la ejerce solamente, sino que esta está dividida. El poder público en Colombia está, digamos, constituido por la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. Estas ramas están concedidas como desde 1945 y también están, digamos, las entidades electorales y unos organismos de control que están establecidos en la Constitución de 1991. Por otro lado, queremos saber cuál es la importancia de la participación política. Bueno, digamos que para hablar de participación política, digamos que podemos abordar los mecanismos de participación ciudadana. Estos, digamos que lo que hacen es que ayudan a materializar el derecho fundamental a la participación democrática y digamos que ahí se ve la participación de los ciudadanos para, digamos, conformar y para ejercer ese poder público a las entidades. La Constitución lo aborda en el artículo 103 constitucional, donde dice que estos mecanismos de participación ciudadana son el voto, el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular, entre otros. Digamos que un ejemplo que vimos hace muy poco fueron las votaciones para elegir presidente. Entonces, digamos que lo que hace la participación ciudadana es el hecho de que todos podamos elegir y también ser elegidos, que lo consagra el artículo 40 de la Constitución, es el hecho de uno poder ser un representante o poder ser un ciudadano para ejercer por medio de su voto, digamos, cuál es la elección que quiere para algún representante o candidato que va al gobierno. Bueno, con el tema del día de hoy, queremos invitar a nuestros televidentes a ponerse al corriente con la Constitución, a entender un poco más y a poder, pues, como que sepamos nuestros derechos y deberes como ciudadanos que están constatados en la Constitución. No, y muchas gracias por la invitación. También hago pues un llamado a todos sus compañeros y a la universidad como tal, es el hecho de que el cambio está en nosotros los jóvenes, en el hecho de poder ejercer nuestro voto, no quedarnos callados en salir a votar, porque se ha visto mucho, y digamos en la estructura del país, de que siempre los que salen a votar son los mayores o son las personas de antes, y nosotros podemos aportarle al país como ese nuevo conocimiento, esa nueva perspectiva de vida que puede elegir mejores dirigentes y, por qué no, pensar en un país para Colombia, un país mejor para nuestro, digamos, gobierno y para nuestro futuro como jóvenes. Claro que sí, Melanie, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a ustedes, a todos ustedes por escucharnos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de su noticiero jurídico. Gracias. Muchas gracias. Chao.